Vacilobos. Hacía tiempo que quería hacer un video para mi sección de Ismut y en este caso quiero hablar sobre el supuesto racismo de Howard Phillips Lovecraft. El supuesto racismo personal, porque justamente me crucé hace un par de días con otro de los artículos que escriben sobre Lovecraft, donde lo están acusando de racista, de homofóbico y misógino. Lo de homofóbico, dejémoslo a un costado, lo de misógino también, hay un montón de pruebas de que no era ni una cosa ni la otra, lo hablaremos en otro video, pero en este caso vamos a referirnos al supuesto racismo. Supuesto. ¿Por qué supuesto? Porque hay toda una cuestión cultural atrás, de la cual Lovecraft no es culpable, Lovecraft no es parte, sino que Lovecraft solamente vivió en ese entorno, y también hay que tomar en cuenta algunas cosas que tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. Y principalmente esos que arrancan un artículo sobre Lovecraft, donde hay un chorizo así, primero acusándolo de todo, y después empiezan a hablar de su obra y la alaban. Pero si van a alabar la obra de Lovecraft, dejen un poquito las estupideces sobre racismo, homofobia. No pueden hablar de un racista hoy. Si hay un escritor hoy que desprecia a los negros, que desprecia a los asiáticos, que desprecia a los rusos, o que desprecia a los latinos, entre los cuales me incluyo, ahí pueden criticarlo, porque es una persona que hoy, una coyuntura social diferente a la del siglo, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, o en los primeros 25 o 30 años del siglo XX, entonces ahí se pueden descargar, pero no contra Lovecraft. Lo único que falta es que empiecen a reescribir la obra como lo hicieron con Agatha Christie. Espero que no, sería una aberración. Tampoco creo que puedan entrarle a Lovecraft, es muy complicado. Bueno, esto sería algo como Lovecraft, racismo cultural, racismo así entre comillas, y nostalgia perdida. En 1924, Lovecraft, el célebre maestro del terror cósmico, se encontraba viviendo en una ciudad que odiaba con toda su alma, Nueva York. Este rechazo visceral no solo estaba impregnado de su visión estética y su arraigo a las tradiciones de Nueva Inglaterra, sino también de su propia inseguridad, prejuicios raciales y descontento con una realidad que no coincidía con su ideal de civilización. Lovecraft nació y creció en Providence, Rhode Island, una ciudad que amaba profundamente. Allí, las estrechas calles coloniales y los blancos campanarios de iglesia representaban para él el modelo de una sociedad ordenada y civilizada. Sin embargo, Lovecraft no pertenecía realmente a la clase alta que tanto idealizaba. Tampoco tenía un fenotipo nórdico, ni era un aullador berserker que salía con la enorme espada en la mano para ejercer su superioridad racial y poner orden sobre los inmigrantes asiáticos y descendientes de esclavos. No, Lovecraft era un tipo flaco, no tenía ojos celestes, no tenía una cara agraciada, no era Brad Pitt, no era un tipo musculoso, no andaba con una armadura de plata, tipo genérico. Pero el tema era esto, la genialidad que estaba aquí adentro. Por una serie de circunstancias y la propia muerte de su padre en un manicomio, su familia había perdido la supuesta fortuna y la de su abuelo también, que supuestamente era un tipo que económicamente estaba cómodo, y aunque su crianza lo rodeó de ciertas pretensiones aristocráticas, así lo crió una madre que estaba recontra loca, como la madre de Howard, como la madre de tantos escritores. En realidad carecía de los medios para vivir según esos estándares. Es más, en algunos aspectos carecía de los medios para sobrevivir, viviendo sin él quererlo, pero bueno, haciendo todo lo posible de su esposa, de Sonia Green, y, y del apoyo de sus tías. El tipo supuestamente era un misógino, pero él vivía de su esposa y de sus tías, lo que a él lo hacía mierda porque culturalmente también eso no estaba bien visto. Y un aristócrata, como él se podía creer, no hacía eso, no vivía de las mujeres, ¿se entienden? Cuando se mudó a Nueva York, esta ciudad, en rápida transformación gracias a la llegada masiva de inmigrantes europeos y afroamericanos que buscaban oportunidades, chocó brutalmente con sus ideales. En su mente, la Nueva York colonial fundada por ingleses y holandeses había sido reemplazada por una urbe alienada y desarraigada.
Para Lovecraft, los nuevos habitantes no tenían ninguna conexión con los ideales estéticos o arquitectónicos de los fundadores originales. Estas tensiones se reflejan claramente en su relato El, escrito poco después de una de sus muchas caminatas nocturnas por Greenwich Village. En esta obra, Lovecraft mezcla su amor por lo antiguo con su aversión a lo moderno, retratando una Nueva York cadavérica infestada de extrañas cosas animadas. Si me ven que miro un poco a la izquierda es porque se me congeló 2 veces la cámara. Ya mi máquina está en los descuentos, pobre, la amo mi máquina, la tengo hace 8 años. Es un maquinón porque pude jugar al Stalker con todo lo gráfico al mango en modo épico en 1920 x 1080. O sea que es una máquina que construida 8 años atrás por mí, había estudiado todas las posibilidades de la compatibilidad en cada parte, Maderasus, procesador Intel 6700, memorias Kingston, una tarjeta Nvidia Gigabyte, una 2070 de 8 GB de RAM. Todo lo que tiene la máquina es de marcas que a mí como técnico y tipo que vendió máquinas durante 20 años, 25 años, nunca me fallaron. Nunca me falló la Asus, nunca me falló la Gigabyte, pero sí me fallaron MSI, me fallaron ASRock, me fallaron un montón de marcas. Así que me limité a estas dos marcas. Y tomen en cuenta que encima Gigabyte y Asus tienen una gama alta, que sería la ROG en Asus, Republic of Gamer, y en Gigabyte es la Aorus. Bueno, volvemos a Lovecraft. Así que ya ven que si miro para el costado así poco disimuladamente a veces es porque no quiero estar congelado así como estuve recién, que había hecho un video de media hora congelado. El protagonista del cuento El, que es una proyección de Lovecraft, deambula por la ciudad buscando un rastro de su gloria pasada, y en cambio encuentra un horror críptico que le recuerda su impotencia frente a los cambios de su entorno. En el cuento, el protagonista conoce un misterioso hombre arcaico que le muestra una visión del pasado idílico de la ciudad y luego una apocalíptica del futuro, que sería un paisaje infernal dominado por gente amarilla de ojos achinados. Si es amarilla, tiene los ojos achinados generalmente. Bueno, que habita pirámides ciclópeas y baila al ritmo de tambores estridentes. Esta imagen grotesca encapsula no solo el miedo de Lovecraft hacia lo desconocido, sino también su rechazo hacia una sociedad cada vez más diversa y multicultural. El tema esto de que bailan y esta música parece que surge porque Lovecraft tenía un vecino sirio que tocaba música con una especie de gaita de noche a veces, y Lovecraft se dormía con esa música y tenía pesadillas. Y odiaba esa música. Pero Lovecraft nunca quiso reconocer que ese sirio le produjo pesadillas que él después utilizó para escribir. O sea, a veces las peores cosas o las más insoportables. O sea, Lovecraft lo que tenía era como un vecino reggaetonero, de esos que escuchan reggaetón al mango todo el día. Y bueno, la ventaja de que la música del sirio era una música étnica, siniestra, como decía él, llena de connotaciones extrañas, y el reggaetón no. El reggaetón es como si vos te sentás y te pegan con un martillo en la cabeza hasta que te explota el cerebro. Y lo mismo pasa, vieron con Indiana Jones, la última película de mierda, esa Indiana Jones, donde el tipo vive en un apartamentucho al lado de unos hippies que escuchan música al mango y no lo dejan ni dormir, ni descansar, ni nada. Bueno, más o menos le pasaba eso a Lovecraft, y quizás por eso también él tenía un poco de aborrecimiento, como yo lo tenía por un vecino que ponía un parlante afuera, que alquiló y después se fue de una manera, se ve que le hicieron cosas y se fue del barrio. Y ponía unos parlantes de madera horribles que distorsionaban. Me acuerdo, una vez le saltó el cono a uno de tan berreta que era la música y la subía todo de mango para joder, porque la ponía en el frente hacia afuera. O sea, no la quería escuchar, quería que la escucháramos nosotros, los vecinos enfrente. Y tenía 2 perros también enormes que ladraban todo el día. O sea, si no estaba la música, estaban los perros ladrando. Esos perros que ladran interminablemente. Bueno, a los perros no les pasó nada, pero los parlantes sí. Bueno. Y el tipo era un gordo terraja. Entonces, yo obviamente todos los gordos terraja me causan asco. Y no por eso soy. Este tipo es un racista de gordos terrajas. Es un gordo terrajista. Es un formato de individuo sujeto que no me gusta hablar con ellos, no tienen nada que aportar, no son simpáticos,
lo que escuchan es horrible y lo que miran es horrible. O sea, es hostil a mí. Entonces, todos tenemos una cuota de racismo, todos tenemos una cuota de discriminación, todos. No, no existe un ser de luz que no discrimine, no, no existe. Eso es una falacia y eso es un mito ridículo. Así que todos estos woke, que son los peores racistas porque odian a los hombres blancos, odian a los heterosexuales, ellos pelean contra el supuesto racismo de Lovecraft, pero ellos son racistas, son heterofóbicos y también son misóginos. Bueno, el racismo de Lovecraft no solo está presente en sus opiniones personales, que las menciona, tampoco él iba a la calle con un garrote y atacaba a gente. No era del Ku Klux Klan y no hubiera considerado jamás ser del Ku Klux Klan. Pero lo transmitía a veces en cartas, a veces en una opinión con alguien, pero tampoco era tan así, porque por ejemplo, él tenía comentarios a veces contra los judíos, dice, por ejemplo, hay una carta donde dice estos judíos mongoloides, pero él se casa con una judía y ella le presenta a Samuel Loveman y a Kleiner, o sea, principalmente a Loveman, que era amigo de ella, y le dice, te voy a presentar un judío de verdad para que veas si sos tan racista. Y cuando se lo presentaron se hizo amigo, fue uno de los mejores amigos de Lovecraft. O sea, si el tipo hubiera sido racista, no hubiera querido que le presentaran a Loveman y le hubiera caído mal. Porque un racista no razona. El verdadero racista no va a aceptar a nadie de una raza de las que desprecia. Que a mí, por ejemplo, nunca me pasó. Yo tuve amigos de toda la raza. Si no tuve alguna raza, porque no la conocí, no conocí. Acá en Uruguay, y no hay prácticamente, no he visto casi árabes, por ejemplo. Sí he visto, o sea, musulmanes, creo que veo uno o una musulmana cada 6 meses pasando por la calle. Y yo vivo en el centro, o sea que tendría que estar lleno. No hay. Judíos, y son una raza que, por desgracia, ellos se aglutinan a nivel económico y a nivel social de una manera donde son racistas con los que no somos judíos. Pero a su vez conocí muchos judíos y judías que eran gente excelente, que no estaban con ese tipo de grupos como la Benabrid, como los sionistas. Ellos no querían vínculos con esa gente. Ellos eran personas como cualquiera y culturalmente eran como cualquiera, no seguían la religión. O sea, porque yo creo que acá el problema de todo son las religiones, son las que dividen. Las religiones dividen, porque si vamos a tomar en cuenta las peores guerras que hay entre los judíos y los musulmanes, es por religión, es un tema religioso. Se vienen peleando por la religión hace siglos, hace miles de años. Y lo mismo pasa con otro tipo de religión, como los cristianos con los musulmanes, o sea, todos contra todos se pelean por la religión. La religión divide. Pero bueno, cada uno que crea lo que quiera. Lo importante es no subestimar o no hacer apreciaciones de una persona por la raza, por la elección sexual o por el sexo. O sea, es lo mismo que diga, no, yo no hablo con mujeres porque las mujeres... No, para nada. Digo, tengo hijas mujeres, mi esposa es mujer. Mi madre no la tomo en cuenta porque si no sí sería muy misógino. Pero fue una madre de mierda. Pero tuve muchísimas amigas mujeres a lo largo de mi vida. Amigas, amistad, no ese tema de... Yo no soy de la concepción de que no puede haber amistad entre hombre y mujer. Yo siempre tuve amistades con mujeres con las cuales ni ellas ni yo teníamos ningún tipo de interés sexual. A mí de repente lo mismo pasó que conocí gente que era gay y eran gente que no tenía no estaba tratando de seducir. Ellos lo tomaban naturalmente y es el problema que tienen los LGBT. No toman naturalmente su sexualidad. Ellos tratan de imponer su sexualidad, pero no solo eso, tratan de imponer su elección sexual y después empiezan a divagar inventando sexualidades y cosas. Soy, no sé, un perro marciano. Y uno tiene que aceptar algo así, lo cual no va a pasar porque tampoco vamos a aceptar que un loco en el manicomio se crea Napoleón Bonaparte. No lo vamos a tratar de Napoleón Bonaparte. Bueno, acá tienen algunos ejemplos de relatos que se consideran, algunos, que se consideran racistas. O sea, cuando uno de estos
tipos, estos popes de la crítica y la literatura, condenan a Lovecraft de racista, utilizan estos relatos como una especie de comodín. El primero es El horror de Red Hook, que dicen que es el más racista de todos, de 1925, que está ambientado en un barrio de Brooklyn, y el relato describe a los inmigrantes como hordas de extranjeros degenerados y vinculados a cultos diabólicos. Es uno de los textos donde su desprecio por la diversidad étnica es más evidente, pero es un relato. A mí me pasa lo mismo con, por ejemplo, en mi barrio había una iglesia de umbandistas y yo qué sé, macumba, le decimos, macumbero le decimos acá, y tenían una iglesia era una casa donde tocaban el tambor los viernes y a veces entraban al cementerio y robaban pedazos de cuerpos para sus cultos. Eso a mí me parece una aberración. Pero a su vez, después ellos te tiraban cosas en tu casa como para supuestamente que hacerte mal. Entonces, uno que va a hacer, les va a aplaudir. O sea, si a vos te tiran en tu casa, yo qué sé, tenés un bebé en tu casa y te tiran un ataúd con un muñequito adentro y con velas alrededor y te la dejan en tu casa. Se atraviesan tu propiedad y dentro de tu propiedad un grupo de esta gente vestidos con turbantes y de blanco, que vos no estás, justamente llegan de noche y te dice un vecino, te cuenta el otro día, vos ves eso, que no me pasó a mí por suerte, pero le pasó a un vecino. Tenían un bebé recién nacido, te dejan una cosa así esta gente. ¿Y vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a aplaudir? ¿Vas a decir, bueno, es una cuestión religiosa, yo respeto? No, vale, prendés fuego la casa, lo cagás a patadas en culo, vos con un garrote les das. Porque ellos a vos te están agrediendo y si vos sos supersticioso y te empezás a perseguir con lo que le puede pasar a tu bebé. O sea, es una mierda. Hay religiones que son una mierda y hay culturas que son una mierda y hay razas que son hostiles, o sea, porque tienen una postura racista, entonces vos le caes mal ya de primera. Es complicado todo esto, o sea, no es va señalando racista, homofóbico, misógino, racista, como hacen ellos. O sea, vos criticás una película porque está mal escrita y ya sos la tríada, racista, misógino y homofóbico, ya está, es la tríada, vos sos las tres cosas, sos todo lo peor. Y es mucho más complejo, a nivel cultural, a nivel social, también de experiencia, las cosas que te han pasado. Si vos te cruzás con 100 judíos y los 100 te cagan, y vas a pensar que los judíos son cagadores. Y no quiere decir que sean cagadores, sino que vos te cruzaste con eso. Y es tu opinión, en base a tu experiencia. Y lo mismo te puede pasar con un musulmán. Si te cruzás con 100 musulmanes y los 100 te quieren atacar con un cinturón de bombas, vos decís que son terroristas. Y si te cruzás con 100 yanquis y los 100 te tratan de basura porque sos latino, vas a considerar que los yanquis son una mierda, unos racistas hijos de puta. Y así sucesivamente. Y ellos, si se le van un montón de inmigrantes que son narcotraficantes, van a considerar que todos los sudamericanos no somos narcotraficantes. O sea, es simple y complejo a la vez. Pero hay que tener siempre en cuenta de que uno, primero, antes de juzgar a una raza, una elección sexual o un sexo, uno tiene que darle una oportunidad a las personas. Porque uno gana del conocimiento de las personas, enriquece en las personas. Por eso se llama sociedad y por eso la sociedad es la que nos hace evolucionar. Si nos hubiéramos quedado cada uno en un árbol, o sea, los primeros Homo sapiens se hubieran quedado subidos en un árbol, no en cada árbol, y no se hubieran juntado, los leones, los tigres hubieran subido, bueno, el león no sube, pero sí un leopardo, hubieran subido y se los hubieran comido de a uno. Y obviamente, si todos hubiéramos desconfiado de todos, hubiera pasado eso, no existirían los humanos ahora, o si existirían, y serían como una especie de raza aislada. Pero bueno, cambió, nos unimos en sociedad, confiamos. Después fuimos traicionados millones de veces por otros y obviamente eso es lo que nos da las experiencias y nos enriquece como individuos. Bueno, otro relato que se considera racista pero al pedo. O sea, este me hizo gracia porque lo vi a un tipo diciendo que este era uno de los relatos más racistas, ¿no? La rata en las paredes. O sea, no sé, de 1924. Racista contra las ratas. Y ojo, no es Rat in the Kitchen. La rata en la pared. Bueno, aunque está considerado una obra maestra del horror, el gato de protagonista se llama Niggerman. Y dicen todo, esto es racialmente ofensivo. Le pongo
le puso Niggerman al gato. O sea, es un detalle que ha generado controversia y ofende y estresa a esta gente. Pero tomen en cuenta que el gato que más amó Lovecraft, el gato que más quiso, se llamaba Niggerman. Y hay una diferencia entre ponerle el nombre de una persona a un perro que a un gato. Porque si vos le pones a un perro, que el perro está considerado, Lovecraft consideraba a los perros babosos, insoportables, ruidosos, decía que los perros eran patanes y mascotas de los patanes, y después consideraba a los gatos aristocráticos, y decía que los gatos eran elegantes, aristocráticos, sensibles e inteligentes, y que eran aristócratas y mascotas de aristócratas. Entonces, tomen en cuenta de que si Lovecraft le pone Niggerman a un gato, no es para insultarlo. Le puso porque el gato era negro, posiblemente, pero no para insultar a nadie porque el gato lo consideraba un aristócrata. Entonces, puede haber sido irónico. No lo sabemos, porque Lovecraft era un tipo que manejaba el humor en su vida personal, pero tampoco era un maestro de la ironía porque no lo transmite tampoco en su obra. Bueno, otro relato, La calle 1920, presenta un paralelo claro entre el declive de una calle colonial y la llegada de inmigrantes no anglosajones a quienes Lovecraft describe como invasores sin conexión con las tradiciones locales. Ese lo consideran racista también, pero lo que trata de explicar Lovecraft es que para él es importante la arquitectura, es importante la pertenencia a los barrios, a la ciudad. Era un tipo que le gustaba su barrio, que le gustaba su ciudad, que le gustaba pasear de noche. Y esta gente, que venía, muchos de ellos eran delincuentes, porque generalmente muchos inmigrantes siempre son delincuentes, porque gente que huye de su país haciendo, que hace cagada, hace tanta cagada que ya saben que no tienen vuelta atrás o que ya no saben a quién robar y se van a otro país. O sea, serán un 10% nada más. De cada 100 inmigrantes, imaginen que 10 pueden ser delincuentes. Pa. Y esto sería es una suposición personal. No, tampoco me la creo. O sea, se lo trato de decir como para que tengan una idea de que siempre cuando hay emigra gente, lo mismo pasaba con los colonos españoles que llegaban acá o italianos de otros países. O sea, la colonización. Si tomamos en cuenta que los colonos exterminaron a los indios charrúa, no estamos hablando que la gente que vino acá era una gente maravillosa. Gente, seres de luz. Se hicieron amigos de los charrúas y se juntaron culturalmente. No, los mataban, les robaban la tierra, le abusaban de sus mujeres. Entonces, ese tipo de gente era lo peor que venía. Lo peor, lo bueno de España se quedaba en España y lo peor venía por estos lados. Era más o menos así, y así siempre fue en toda la historia. Ojo, entre esos que venían también había gente de bien que quería trabajar y no tenía oportunidades en su país, y mucha gente que eran exploradores natos, que son los que han hecho avanzar a la raza humana y expandirse por el mundo y exterminar raza. Pero bueno, después tenemos Él, de 1926, un relato que algunos lo consideran su mejor relato y otros de los mejores relatos. Como ya hemos visto, este cuento mezcla la melancolía por un pasado perdido con un rechazo visceral hacia el presente multicultural de Nueva York. Y después, para finalizar, el mejor, o uno de los mejores y el más famoso de todos sus relatos, que es La llamada de Chulú, de 1928. Aunque más sutil, el relato menciona adoradores de Chulú provenientes de razas inferiores o primitivas, reforzando la noción de un choque cultural entre civilización y barbarie. Pero hay que tener esto en cuenta. Él utiliza eso no para condenar a ninguna raza, sino porque al no comprender a esas razas de inmigrantes, tipo sirios, tipo árabes, asiáticos, turcos, al no entenderlos, al no entender la música de ellos, al no entender sus comidas, al no entender su lenguaje, al no entender que ellos articulaban mal el inglés y no los entendía, también que estaban a la defensiva quizás y lo trataban con agresividad, al no comprender todo eso, es fácil para un escritor, y esto se lo digo como escritor, de poner como adoradores de una entidad sobrenatural a un grupo de gente que vos no la entendés. Porque esa es la base del relato. Vos no vas a poner a un grupo de aristócratas iguales a vos a adorar al diablo o a adorar a un ser alienígena primordial. No, porque no tiene mucho sentido.
Ojo, hay obras donde los aristócratas forman una secta pero en este caso los aristócratas no van a estar desnudos tocando tambores y eso es lo que de repente impactaba para la época. Lovecraft hizo un relato excelente donde toma en cuenta el miedo que le tenía la gente o el rechazo que le tenía la gente a lo que no comprendía. Y qué mejor que los inmigrantes de diferentes razas unidos que vienen de unas islas remotas donde adoran entidades sobrenaturales y sacrifican vírgenes. O sea, como pasó en King Kong, como pasó un montón de cosas. Pero no pasa nada, o sea, ahí no los condenan a los que escribían eso. O por ejemplo a Jack London con el ídolo rojo, que es una... Para mí el ídolo rojo es 100 veces más racista que todos los relatos de Lovecraft juntos. Y no vemos acá un desfile de gente atacando a Jack London. No vemos cuando hablan de Jack London empezando con la diatriba. Lo que pasa es que Lovecraft suma. Y Jack London no. Lovecraft suma, les gusta darle a Lovecraft y le gusta usarlo también. Y le gusta después hablar de Lovecraft porque saben que hay fans que van derecho a Lovecraft. Como imagino que van a venir en este video, pero en este video se van a encontrar con lo adecuado. Una persona que admira a Lovecraft y que no justifica el racismo, pero sí que comprende la coyuntura cultural y social en la que vivía Lovecraft. Porque eso es lo importante. Uno tiene que entender a todos. Yo tengo mi ideología. Ojo. Y seguramente no es la misma que la del 90% de los seguidores de este canal. Pero yo a los seguidores de este canal, yo los quiero y los respeto a todos. Opinen lo que opinen. Y esa es la fuerza de este canal y esa es la fuerza de este escritor. El respeto. Algo que yo no hacía de joven. Yo de joven no respetaba. O sea, no pensaba como yo y era mi enemigo. Pero uno va evolucionando, va mejorando. Por eso yo le digo, si un necio joven es un viejo choto y necio. Un joven curioso y que no heterocurioso. Un joven curioso y que le gusta explorar, investigar y crecer, como escritor o como lo que sea, va a terminar siendo un viejo más sabio. Y yo me he transformado en un viejo más sabio. O sea, no soy el viejo choto e ignorante que sigue manteniendo los mismos principios de ignorancia y chotez de los 20 años. No soy el mismo culo roto a los 20 años. Yo a los 20 años ya me diferenciaba de mi grupo heterogéneo de amigos y de conocidos y de vecinos porque tenía otro tipo de aspiraciones y visiones. Por ejemplo, cuando gano el concurso en Francia y me pagan los pasajes y voy a Francia y firmo autógrafos y doy conferencias y participo en mesas redondas, cuando pasa todo eso y regreso a mi barrio, lo que dijeron fue que me fui a traficar droga. Yo jamás toqué una droga en mi vida, pero para la gente que no me entendía, yo era el alien, el alienígena. Yo era lo que de repente es el inmigrante para Lovecraft o Lovecraft para el inmigrante. Y es así, de los dos lados se ven mal las cosas, pero se olvida la gente. O sea, vos sos racista porque esta gente no te gusta, bárbaro, pero a esa gente vos le gustás. Eso no lo toman en cuenta, no les importa, está bueno y es más fácil para las mentes pequeñas señalar con el dedo a alguien, porque es más fácil señalar a uno que señalar a 1000 o a 1.000.000. Por eso es lo que le estaba diciendo, ¿no? Para entender el racismo de Lovecraft, no basta con condenarlo como una actitud individual, era en parte un producto de su época. A principios del siglo XX, Estados Unidos atravesaba enormes cambios sociales y económicos. La llegada de millones de inmigrantes europeos y asiáticos, junto con el gran movimiento migratorio de afroamericanos hacia el norte, después de la Guerra de Secesión, entran a irse hacia el norte, porque en el sur los iban a seguir tratando igual. Estaban liberados, la ley, bla, bla, pero ¿vieron lo que pasó en la década de los 60? Los seguían colgando, lo de Ku Klux Klan, y quemándole las iglesias, y quemándole las casas, y ahorcándolos. O sea, seguían igual. 100 años después seguían igual. Entonces, obviamente, la mayoría, los más inteligentes, los afrodescendientes, que no estaban esclavizados cultural y socialmente e intelectualmente, se fueron hacia el norte. Y toda esa inmigración generó tensiones en las ciudades, obviamente. De repente llegaban 10, 15 mil afrodescendientes a una ciudad y no sabían dónde establecerse, no tenían dónde ir, no tenían dinero, y muchos tenían que salir a robar porque si no, no comían, y ahí se empezó a pudrir todo. Y por otro lado llegaban inmigrantes y caían y venían los barcos llenos de Italia, de Asia,
de Turquía, de los países de Noráfrica, incluso de Europa, de Francia, de un montón de lugares. Y los que vivían ahí, que ya estaban arraigados culturalmente, era un bombardeo que los tipos no sabían dónde. Acá tenemos acá tenemos unos chinos y todos los estaban así tratando de ver qué les podían sacar porque no tenían para comer. Pero hay que comprender también que yo, por ejemplo, acá me pasó ahora que se llenó de gente, de indigentes por el gobierno este que se va, por suerte pero se llenó de indigentes. Cuando yo me mudé a este barrio hace 10 años, este barrio era tranquilísimo, estaba bárbaro. Pero en el periodo de los últimos 5 años se fue deteriorando al punto de que no podés ir a tirar la basura porque tenés gente durmiendo que te viene a abrir las bolsas y es una situación tan chocante que vos decís, puta, no puedo salir a tirar la basura porque yo no quiero que venga alguien y me agarre la bolsa de la mano, me diga, me da la bolsa, porque es feo, no está buena la situación, no está buena, porque a mí no me falta la comida, ahora me faltó y estuve en la misma situación que ellos, pero yo no iba y hacía una cosa así, prefería morirme de hambre en un cuarto por un tema de que a mí me criaron con dignidad, pero esta pobre gente no fue criada con dignidad. Es más, posiblemente los criaron cagándolos a patadas y metiéndolos en asilo para pibes sin padres, o la madre los mandaba a robar y si no le pegaban un moquete, o los mandaba a pedir y si no traían la suficiente cantidad de monedas les pegaban una paliza. Entonces terminan siendo como animalitos y uno no se quiere cruzar con ellos, porque la verdad, si me viene a matar a mí para robarme, yo los voy a matar yo primero. Porque uno se tiene que defender. No, no, mátenme porque tienen razón, la sociedad los ha... No, no es así. O sea, yo por eso no quiero que haya pobres. ¿Y de qué manera? Y bueno, hay que educar a los niños. Lo decía, no me acuerdo qué filósofo griego ahora, si era Sócrates, que decía, educad a los niños y no tendréis que encarcelar a los adultos. O sea, es una frase que yo comparto y milito por esa frase. Los niños tienen que tener educación, alimentación, buena alimentación y estudios. Y bueno, después si se vuelven unos delincuentes, porque ya eran, ya es una cuestión. Pero por eso tenemos políticos que son delincuentes. Son gente que viene de clase alta o de clase media y son cagadores, porque ya es la naturaleza de ellos. Pero ¿cuántos de los que están en la calle no hubieran sido unos delincuentes o unos tipos agresivos o gente que se droga si hubieran tenido la oportunidad de niños? Si no hubieran quedado mal desarrollados por una mala alimentación. La sociedad tendría que no permitir gente pobre, o sea, ayudar a que la gente no sea pobre. ¿Saben por qué? Para que todos los demás convivamos bien, que convivamos con menos problemas, con menos delincuencia. Que los delincuentes caigan en la cárcel solamente porque son delincuentes ya a nivel genético, natural, llámenlo como quieran, pero no por un tema de que fueron criados de una forma horrenda. Porque obviamente eso es lo que crea resentimiento. Y el resentimiento, yo soy un tipo resentido. Yo odio a los ricos, no los puedo ni ver. ¿Por qué? Porque me crucé varias veces con ellos y me parecen una gente de mierda vacía. Para mí son como psicópatas. O sea, ellos lo único que les importa es enriquecerse y no le importan las personas y por eso se hacen ricos. Porque hacen cualquier cosa para tener dinero. No le importa el que tiene que caer en el camino para que ellos tengan más dinero. Y después que tienen dinero quieren más y más, y después quieren más y más, y hacen cada vez más cagada. Y como tienen un montón de pobres pelotudos, a los cuales yo les llamo lumpen, los lumpen proletariat, esos pelotudos que trabajan para ellos por plata, obviamente por un bienestar para su familia también, pero que son gente que no tiene escrúpulos, muchos de ellos, hacen las cosas peores posibles para estos millonarios. Entonces es toda una especie de círculo vicioso que va llevando a la humanidad a la destrucción. Estas empresas como BlackRock han transformado a Occidente en un estercolero. El arte no vale nada, los escritores no valemos nada. Eso es lo que nos vende. Por eso, el racismo de Lovecraft, volviendo a Lovecraft, no surgió en un vacío. Era una amalgama de su propio resentimiento exacerbado por sus fracasos personales y de un contexto político
que promovía la idea de una América blanca anglosajona en peligro de ser reemplazada por culturas ajenas. Su temor al otro, el otro o lo otro, expresado en su obra, también refleja las ansiedades colectivas de una nación que intentaba definir su identidad en medio de cambios vertiginosos. Y a eso hay que agregarle que Lovecraft era un esteta, tanto de la arquitectura como de las palabras, y enfrentarse a gente con una identidad cultural hostil, que articulaban un inglés horrendo, puede haber sido demasiado para él. También que agarraban una casa y la hacían mierda. Acá, por ejemplo, en la época de la dictadura y posterior, se le entregaba casas a indigentes y lo que hacían era arrancar el parqué del piso, las ventanas, los water y lo iban a vender a la feria. ¿Por qué? Porque una cosa es que vos quieras evitar la pobreza, pero no podés evitarla si no hay cultura para esas personas. Si vos no les das cultura, y después le venís y le das cosas, objetos, esas personas no entienden qué hacer con lo primero que entienden es lo inmediato, comer, ¿cómo? Me dieron esta casa, la empiezan a desarmar y la van vendiendo a pedazos para comer todos los días. En vez de ir a buscar un trabajo, porque tampoco hay un trabajo digno para ellos. Como no hay un trabajo digno de escritor. Los escritores no podemos vivir nunca de la literatura. O sea, estamos todos metidos en un barco que se está hundiendo. Y en lugar de tirar agua para afuera con el balde, tenemos un montón de gente que tira el balde al agua y mete el agua dentro del barco. Entonces digo, ya está. Bueno, por eso le digo, Lovecraft era un esteta que amaba no solo la arquitectura, sino en la construcción de las palabras. Y enfrentarse a gente con una identidad cultural hostil, que articulaban un inglés horrendo, puede haber sido demasiado para él. Y como ejemplo les pregunto a todos los que ven este video, porque todos pueden venir, algunos pueden venir, sí, porque Lovecraft esto, bueno. ¿Qué opinan de la gente que escribe en las redes sociales galimatías que no se entienden? Usando palabras inventadas, abreviaciones, onomatopeyas de ruidos o incluso de la gente en TikTok que apenas tienen coeficiente mínimo intelectual para articular frases o expresar ideas, o aparecen bailando unas gordas así, le faltan todos los dientes, en una cámara. ¿Qué opinan de eso? ¿Les parece genial? ¿Aplauden eso? ¿Les parece bien ver gente que escribe como el ojete? Entonces, si no les parece bien, que son racistas. Son racistas, todos son racistas. Y son misóginos porque la gorda baila y no les gusta una gorda bailando porque no puede bailar. Hoy yo vi un escritor mediocre para mí argentino que decía que todos pueden ser escritores y todos pueden ser todo. No, no es así. No todos pueden ser escritores, no todos pueden ser dibujantes. Pueden dibujar, pueden escribir, pero de ahí a que escriban bien o dibujen bien hay un paso enorme. Y no todos pueden ser un montón de cosas. Tampoco todos pueden ser físicos matemáticos. Yo no puedo. Yo con mis matemáticas son horrendas. Entonces, no, yo puedo ser físico matemático. Si capaz que me pongo a estudiar, puedo hacerlo, pero no tengo ganas. Y ahí está la cuestión. No tengo ganas, no me interesa. Entonces no puedo ser físico matemático. No por un tema de incapacidad intelectual, sino porque no me interesa. Y así con un montón de oficios. O sea, yo creo que la respuesta más obvia es que todos, en algunos aspectos de la vida, somos Howard Phillips Lovecraft. Y decir lo contrario es hipócrita o producto de una educación afectada, impuesta y autoimpuesta. Vamos a empezar por ahí, porque muchas cosas nos las autoimponemos porque quedan bien socialmente. Por ejemplo, Providence era el refugio espiritual de Lovecraft. Allí veía una conexión orgánica entre la gente y el lugar, algo que sentía completamente ausente en Nueva York. Para él, la arquitectura colonial no era solo un conjunto de edificios, sino un recordatorio de un pasado idealizado. Mientras tanto, veía a los inmigrantes de Nueva York como intrusos en un escenario que no les pertenecía. No era culturalmente lo que esas personas aceptaban. Ellos venían de una cultura milenaria diferente, mucho más antigua que la estadounidense. Es más, muchos de ellos venían de culturas mucho más antiguas que la europea. Lovecraft es un escritor profundamente problemático y su racismo cultural no personal puede afectar a un puñado de ofendides. Sin embargo, al explorar sus miedos, vemos no solo un reflejo de su fragilidad personal, sino también una época llena de tensiones y conflictos que dieron forma a su obra,
Él, junto con sus relatos más controvertidos, es tanto un testimonio de su talento como de sus sombras personales. Miren, por ejemplo, a él nunca se le dio un premio valioso en las letras, ni póstumo. En vida, ni ahí, ni hablar. Pero después ni póstumo. O sea, y a Stephen King, por ejemplo, le dieron el premio anual de la National Book Foundation por su distinguida contribución a la literatura. Y Harold Bloom, que falleció por desgracia hace poco, un intelectual, un tipo que lo quería mucho la masa escritora y lectora, pero no los literatos, esos tipos acartonados, estos viejos de mierda, lo odiaban. Los críticos, estos woke, me imagino que también, porque él estaba recontra caliente de que le dieran ese premio a Stephen King. Él era miembro aparte de esa fundación y le pareció aberrante. Miren lo que decía Stephen King. Stephen King no es Edgar Allan Poe. Analizándolo palabra a palabra, oración a oración, párrafo a párrafo, no más que un mal escritor. La industria editorial ha caído increíblemente bajo al darle el mismo premio que con anterioridad recibieron novelistas como Saul Bellow o Philip Roth, o un dramaturgo como Arthur Miller. Si este va a ser el criterio por seguir, quizás se debería dar el premio a la contribución distinguida a la literatura el año próximo a Danielle Steele, la que escribe Blandí Porno, y obviamente el Nobel de Literatura J.K. Rowling. Y dijo Harold Bloom, ¿no?, que el tipo es un distinguido literato. Incluí este párrafo de él para que tengan en cuenta que no se le dio jamás, como dije recién, un premio de la categoría Lovecraft, pero sí a King, que es un escritorzuelo. Esa es la opinión de Harold Bloom. Bueno, la mía es que King es un escritorzuelo de poca monta con una sobredimensionada y obesa cantidad de libros. O sea, él tiene una obesa cantidad de libros. Y obesa porque la obesidad es cuando uno tiene grasa de más. Y estos libros son grasa de más. Todos esos montones de porquería que le escribe son grasa de más en la literatura. O sea, y la mayoría de ellos son insoportables, llenos de tonterías, subterfugios torpes y descripciones fuera de contexto. El tipo agarra y se le canta que tiene que describir una marca de ropa o algo y la mete porque él se le cantó el culo. Cuando leí La Danza a la Muerte, hace años que lo tengo por ahí el libro, me pareció que el libro en sí tenía que ser de 100 páginas y tiene como 400. Y después él incluso escribió una versión más larga, o sea, publicó una versión más larga porque esa es una versión donde le habían cortado montones de pelotudeces. Entonces él después quiso publicar su versión completa. Bueno, es su punto de vista, es su libro, pero de ahí a que él quiera publicarlo y que nos tenga que gustar a todos los demás, es un paso enorme. Por eso, cuando esta coyuntura de críticos de última generación, críticos modernos, critican el racismo de Lovecraft antes de hacerlo con su obra, cuando tratan de justificarse criticando a Lovecraft en lugar de hablar de lo que tienen que hablar, nos damos cuenta de que lo que más les molesta a ellos y a los que están detrás de ellos, no es que Lovecraft fuera racista, sino que exponga el propio racismo estadounidense. Hay dos problemas medulares en la cultura estadounidense de ayer, hoy y mañana. Los dos extremos, ojo. Y cuando me refiero a los dos extremos, lo hago por el racismo de la mitad de su población y la apropiación cultural de los que intentan supuestamente luchar contra el racismo. He visto mujeres jóvenes anglosajonas con todas las características genéticas de los invasores blancos que exterminaban los pueblos originarios, intentando apropiarse de conceptos como dos espíritus, por ejemplo, diciendo que ellas se consideraban dos espíritus al ser lesbianas. Y eso es apropiación cultural de pueblos que fueron casi exterminados por completo por sus tatarabuelos. Es una hipocresía tan grande, pero aparte es hijo de puta, es porque ellas necesitan justificar su lesbianismo, quizá ante su familia o ante su entorno social, porque vieron que el problema de las ideologías políticas de la derecha, de la izquierda, es que la derecha ha logrado un sentirse parte de, mientras que la izquierda ha perdido esa posibilidad del sentirse parte de. Entonces la derecha ha inventado un montón de recursos, como por ejemplo pasó en Brasil, como dice una youtuber colombiana muy buena, que en Brasil, por ejemplo, Bolsonaro, que se define evangelista cuando es un asesino criminal, un engendro, utilizó a todas las iglesias evangélicas para que adoctrinaran a todos los fanáticos para que lo votaran, y Bolsonaro,
que llegó a decir que si un hijo se acostaba con una negra lo desheredaba, o si tenía un hijo negro no le hablaban más, para él se terminaba, estaba muerto, cosas así. Lo votaron un montón de negros. O sea, ¿entienden cuál es la cuestión acá? El famoso efecto Joker, como le dicen muchos, del pobre derecha, o el lumpen, yo le llamo lumpen. Incluso alguna de ellas, o sea, de estas tipas gordas, blancas, de ojos celestes o verdes, discutían sobre el tema con antropólogas de los pueblos originarios, descendientes ellas de las antiguas tribus casi desaparecidas, para intentar ser más indias que las indias. O sea, veías una gorda de pelo verde, de ojos celestes, con unos lentes de culo de botella, discutiendo con una mujer navajo, que era antropóloga cultural, y le decía, no, no es así, los dos espíritus, ¿verdad? Y ella decía, no, yo, por ejemplo, me identifico con los dos espíritus porque yo tengo unos dos espíritus en mí, como que el espíritu se le había metido en el cuerpo de la raza que los exterminó. Digan, eso es apropiación cultural. Eso es apropiación cultural. Y por otro lado tenés los racistas, que los mexicanos son espalda mojada, que los negros son monos, que los rusos son todos retardados y asesinos, que los alemanes son nazis, que los franceses son sucios, que los ingleses son estúpidos y las mujeres son horribles, que los españoles son brutos, que los italianos son burros. Eso opina el yanqui medio. El yanqui que cree que Corea del Norte está en Canadá. Y después vienen a llenarse la boca pegándole a Lovecraft, que es un escritor. ¿Por qué? Porque le jode. Le jode que leyendo a Lovecraft nos enteremos lo que pensaban todos los yanquis de las razas, de los sexos y de la identidad de género. Por eso, para mí, es hipócrita, es muy hipócrita criticar el racismo de Lovecraft cuando el estadounidense es portador de un racismo endémico que oculta, manifiesta o trata de disfrazar, transformándose patéticamente en parte de las razas que oprimen. O sea, toda esta pseudoizquierda, porque no es izquierda, es pseudoizquierda, como tampoco la derecha hoy es derecha, es una pseudo derecha, han evolucionado o involucionado por ese lado. Para mí involucionaron, pero bueno, que tratan de, o sea, la pseudo derecha critica y ataca a todas las razas, al inmigrante, hay que echarlo a la mierda a Estados Unidos, vamos a mandar al ejército, como dice Trump. Y por otro lado, la izquierda dice lo opuesto, pero la pseudo izquierda, volvemos, pseudo izquierda, o fake izquierda, o fake derecha, ellos quieren ser parte de las razas que oprimen, porque saben que una parte de ellos los oprimen, y ellos lo que hacen es salen, hacen una marcha y después vuelven a su vida, que es igual, no cambia nada, porque no piensan realmente eso por dentro. Esto es una pose, es el sentido de pertenecer a algo. Y para concluir, si algo nos enseña Lovecraft es que el terror más profundo proviene de enfrentarnos a aquello que no entendemos. Quizás su verdadera tragedia fue no poder abrazar el cambio que lo rodeaba, o quizás, y para mí es así, gracias a eso, gracias a que él no quiso abrazar el cambio, tenemos una de las obras literarias más ricas, no solo del género de horror o el weird, género que él creó involuntariamente, sino de toda la literatura. Lovecraft tenía que haber recibido un premio, no King. Lovecraft. King no aportó un carajo a la literatura. Lovecraft sí. Pero como es racista, como es homofóbico y como es misógino, no se le puede dar un premio, no se lo den. Como no se lo dieron a Borges de literatura porque era un racista y era un aristocrático de mierda y todo lo demás, se lo tenían que haber dado igual, no tiene nada que ver, porque ahora le dieron un premio al gusano infecto, al mediocre de Vargas Llosa, le dieron un premio Nobel de literatura. ¿Por qué? Porque es un lamehuevo del sistema, es un lamehuevo de Occidente. Es una basura, es un tipo racista, es un tipo misógino y es un tipo que tiene todo lo peor encarnado en él y le dan, o sea, Borges se merecía infinitamente más un premio Nobel que él, pero no se lo dieron por los motivos que se lo dieron a él. O sea, a Borges no le dan un premio porque tenía una actitud determinada e hipócritamente la academia esta de los suecos, esto del Nobel, le dan a Vargas Llosa un premio por ser lo que era Borges y por hacer y decir lo que decía Borges. Bueno, así estamos, ¿no?
Y creo que por ahí va la cosa. Cuando empezamos a hablar de Lovecraft, olvidarnos de si era o no racista, o misógino, u homofóbico. Solamente hablar de su obra, de su calidad humana, que la tenía y mucho, por decenas de testimonios de gente a la que ayudó para que publicara o aprendiera a escribir. Era generoso Lovecraft. Él no era un tipo egoísta que se aferraba de sus conocimientos y que no quería que nadie se metiera. No, era un tipo. Pregúntenle a. Bueno, ya están muertos, pero Frank Bellaclone habla mucho sobre Lovecraft y cuenta justamente todo lo que lo ayuda a Lovecraft cuando él estaba empezando a escribir. O sea, él tenía bondad. Lovecraft era una persona bondadosa y todo lo positivo que legó al mundo, pero no solo al mundo blanco o anglosajón, sino a todo el mundo, hay que tomarlo en cuenta. Él dio más cosas positivas que negativas, infinitamente más. Por cada cosa negativa dio 1000 cosas positivas. Ya si por prejuicios algunos popes de la crítica moderna no quieren aceptarlo, es algo producto de personas con prejuicios. O sea, todo lo que a él le consideraban como prejuicio, esta gente que lo critica de forma prejuiciosa, lo cual es una paradoja y aparte es hipócrita. Como lo intentan acusar a Lovecraft, o sea, estos críticos que critican a Lovecraft por ser prejuicioso, son el Ouroboros que se muerde la cola a sí mismo, porque ellos ya arrancan un artículo o un libro o lo que sea con prejuicios. Bueno, espero que les haya gustado este video. Den me gusta, compartan, comenten. Mi libro saben que está en Amazon. Quiero compren más libros en Amazon. Vamos, vayan a comprar. Hagan un esfuerzo por mí, por este lobo de la manada. Se está vendiendo bien. No le hemos hecho publicidad todavía. Es que no damos mucha bola a esas cosas. El libro está ahí, el que quiere y lo compre. Para mí el hecho es escribirlo y después ponerlo a la venta. Ya está. Libro para atrás, ahora vamos a seguir trabajando, ahora voy a seguir trabajando en la modelo muerta, hacerle unas últimas 4 o 5 correcciones antes del día de publicación, que será por julio, y así estaré durante todo el año. Después cuando lo publique tendré 3 libros en Amazon, porque vieron que están antiguas festividades y las aves y otros seres cuidado. Este libro que viene es mi primera novela publicada, o sea, ya he publicado digitalmente en la página de BEM, Fantasma en la máquina de vapor en 4 partes, y también Hackers, una novela que publiqué hace como 20 o 30 años en Axón en Argentina, también una revista digital, pero esta es la primera novela moderna. O sea, esas cosas son cosas que yo directamente hoy no las publicaría. O sea, Fantasma sí, pero la tengo que revisar también. Pero no Hacker, la verdad que es una suerte que ya no está más y no se consigue más. Pero para mí un poco vergonzosa. Como todo, siempre uno tiene que tomar en cuenta que a veces las cosas que uno publicó en el pasado y nos avergüenzan un poco, porque no teníamos la experiencia, no teníamos el talento, principalmente la experiencia para publicar o para hacer una corrección adecuada o para armar los capítulos de forma adecuada. Y más con algo tan ambicioso como una novela, que hoy en día yo les recomiendo no empezar con una novela, empezar con relatos. Relatos cortos y irlos ampliando a medida que uno va aprendiendo de esos relatos, de publicarlos, de las críticas, y después seguir con relato un poco más largo, y después empezar con novelas cortas, que son de 18.000 palabras a 50.000 palabras, y después de 4 o 5 novelas cortas, que por ejemplo yo publiqué una de ellas en Asimov, en la revista Asimov, en España, que es En la tierra donde viven los dragones. Después de ahí uno empezar a mirar la posibilidad de publicar una novela. De ahí sí jugársela, decir, bueno, ya estoy como para publicar una novela. O para escribir una novela. Primero para escribirla, obviamente, antes de publicarla. Así que está mi libro ahí, están mis opiniones. También el primer libro, Antiguas Festividades, es un homenaje a Lovecraft. Hay Antiguas Festividades, justamente es una novela corta sobre Juni Urat. El que entiende Lovecraft sabe a qué me refiero. Y si no pueden comprar la versión de papel, está la versión digital, que sale $10, 10 euros, es barata. Y no le cobran más porque vieron que si ustedes compran la de papel, que hay una tapa dura y una tapa blanda,
en el envío y todo, Amazon les cobra una plata, o sea, sale un dinero. En la versión digital no, la compran, la pagan y se la quedan. Ya está. Y la leen. Y después me la critican. El que haya comprado los libros, los que hayan comprado, si lo han podido terminar de leer, me gustaría que fueran y pusieran las 5 estrellitas y me pongan un comentario como en el pasado, que tuve muy buenas críticas por suerte en el libro anterior y que yo creo que este libro es superior al anterior. Es una cuestión mía de conocimiento, porque yo cuando me despego de mis libros los puedo criticar como un editor que he sido toda la vida. Así que nos vemos en el próximo video. Den me gusta, compartan, comenten. También tengo una cuenta en PayPal, ¿saben todo? Me pueden donar por ahí también si no quieren comprar el libro, no pueden. Y por PayPal me pueden donar $5, yo qué sé. Todo sirve, $10. Pero antes de donarme $10 por PayPal, capaz que sería mejor que compren el libro y lo disfruten. Pero todo me sirve. Bueno, Dan Ciudad.